¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geodésica. El día de hoy vamos a tener a la doctora Frida Guerrero hablando de liderazgo, comunicación y educación. Si quieres conocer un poco más, quédate con nosotros. Tú como líder tienes que tener habilidades para manejar al del madurez uno, o sea, al de menos madurez, ¿no? O sea, al que menos le puede hacer, necesita mayor supervisión, mayor control, porque si tú lo dejas solo no te va a entregar absolutamente nada, él va a ver la tele en su casa, en Netflix y no tiene ningún problema. Y al otro, si tú usas ese mismo liderazgo controlador, a la persona que es súper responsable, que trabaja por objetivos y resultados, si tú usas ese nivel de control, lo vas a asfixiar y se va a ir. Y entonces vas a perder un recurso muy importante. ¿Qué tal, Frida? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Oye, pues platícanos un poco quién es Frida. Doctora Frida, ¿cierto? Así es. Platícanos un poquito de ti, por favor. Pues muchas gracias. Pues yo efectivamente lo que tengo es pues una maestría en administración de negocios. Bueno, soy licenciada en administración de empresas de origen, con especialidad en recursos humanos, una maestría en administración de negocios. También hice una maestría en psicología. Cada una de las maestrías tenía acompañado un diplomado, entonces hice un diplomado en capital humano y luego en psicología organizacional. Parecería reiterativo, pero la verdad es que fui como construyendo esta historia de lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces muy complementario. Y hace un par de años terminé el doctorado en educación y administración de instituciones educativas. Eso es lo que profesionalmente soy. Actualmente trabajo en campus en línea, ¿no? En campus en línea en Unitec. Okay. Y lo que es padrísimo es que pues toda la pandemia nos ha venido muy bien, ¿no? Ahora todos somos expertos en campus en línea y la vida me dio la riqueza de estar 2 años antes capacitándome para no entrar en cero. Justamente eso te iba a platicar. ¿Cómo fue la transición o cuánto consideras que pudiste avanzar? Pues mira, la verdad es que nosotros ya estábamos ahí. Como institución ya estábamos ahí. De hecho, en 3 días, literal, en 3 días, el 98% de nuestros alumnos estaba en la plataforma funcionando con todos sus alumnos, con todos sus grupos, sus materias, sus profesores. Entonces eso ayudó muchísimo en cuanto a como institución. Pero para nosotros, para mí personalmente, pues yo ya estaba ahí y más bien lo que me sirvió es porque la gente que no estaba ahí, tanto amigos, compañeros, alumnos, incluso vecinos, familia, era así como la llamada de histeria de ay, no, por favor, ayúdame. Y eso me gustó muchísimo porque te vuelves como como un maestro fuera del aula. Tratas como de verdaderamente de ayudarles, de hacerlos sentir cómodos, porque es algo nuevo. Claro. O sea, para ellos era algo nuevo. Y se veía el crecimiento de las plataformas educativas de manera importante. Lo bueno es que esta oportunidad que dio la pandemia es que hicimos como un salto cuántico, ¿no? Claro. De una semana a otra, todo el mundo estaba estudiando en plataformas y nos dimos cuenta del valor de la comunicación, también del valor de estar pues mucho más conectado. Yo creo que incluso las clases ahora son más ricas porque tienes todos los recursos a la mano. O sea, el video. Antes el profesor tenía que descargar el video y que si la señal llegaba al salón y todas estas cosas. Oye, y perdón que te interrumpa, ¿crees que antes la persona que estaba acostumbrada a llevar una educación más tradicional desprestigiaba un poco cuando se oía o se trataba de línea? Yo siempre he creído o creía hasta hace un tiempo eso. Totalmente. Yo creo que quien no estaba en el mercado incluso suponía cierta facilidad, ¿no? Pues así como, pero pues así está bien línea, fácil, ¿no? Ajá. Es que es en línea, ¿no? Oye, ¿sí tiene validez? O sea, sí tiene validez porque sí es en línea. ¿A poco sí tiene validez? Así como que fuera algo totalmente diferente. Sí, como que no contara, ¿no? El proceso de aprendizaje y ni de enseñanza también, ¿no? Y de repente, pues empezando por los profesores que saben que es un montón de trabajo, porque no es lo mismo darle la clase a todos y ver el que está distraído, a ese le preguntas, y al que tienes en el salón de clases y llamar la atención de todos, ¿no? O sea, es como que sobre el profesor se recarga de manera muy importante, pero también te digo que se vuelve más enriquecedor. O sea, el alumno que está fuera del salón de clases, pues si te ponen un video, es más, cuando llegas al salón de clases, los que ahora van a regresar al salón de clases, bueno, ahora en algún momento de la vida, ¿no? Sí, ese momento llega a ocurrir, ¿no? Sí, en el momento en el que ocurra, van a extrañar eso. O sea, van a extrañar el recurso didáctico y van a sentir, es que la clase es muy plana, ¿no? O sea, porque el profesor solamente tiene el discurso, todo la retórica. Todo va a estar girando en torno a él. Y habíamos muchos profesores que, por supuesto, que éramos muy retóricos. O sea, hablábamos mucho y había a lo mejor poca participación del
del alumno, ¿no? Y ahora, pues, hablar mucho les ayudas como somnífero al alumno. O sea, imagínate 2 horas viendo Y bueno, algunas instituciones están hablando de no 2 horas, sino están los alumnos de tiempo completo de 8 de la mañana a 1 de la tarde con el maestro en plataforma. No, es pesadísimo. Me parece, en mi muy particular punto de vista, equivocado. O sea, creo que tiene que ser mucho más dinámico porque te da más oportunidad de hacer... O sea, no se trata de llevar el salón de clases a la casa, sino de aprovechar todas las herramientas que te da ese salón de clases virtual, ¿no? Y ahí es donde creo que está la riqueza, ¿no? Te lo preguntaba porque yo tengo una maestría y la hice en línea. Ah, ¿qué tal? Y casualmente la hice en el Unitec. Sí, qué bueno, muy bien. Y fue hace, no sé, 2 años, 3 años, algo así. Pero cuando lo llegaba a platicar, no es que lo anduviera presumiendo, pero cuando salía a la plática y decía, lo estoy haciendo en línea, como que él sí veía esa reacción así de, ¿y si valdrá? O, pues es que sí es fácil. Y la realidad es que no, o sea, de meterte a la plataforma, ¿no? Identificar cómo te tienes que mover, cómo que tienes que navegar, todo el recurso que tienes que leer y luego tal hora y estás contratiempo y lo tienes que subir y que la referencia sabe que no sé qué. O sea, yo decía, esto me suena a que fuera presencial sin problema. O no sé si inclusive más. Sí, más. Yo también. Fíjate que una de mis maestrías también es en línea. Y esa maestría es, pues, fue la de psicología. Y yo naturalmente, pues por supuesto que me interesaba, pero no tenía el conocimiento, digamos, el background que necesitaba. Y había días que quería llorar. O sea, es que no entiendo de lo que me están hablando. Y bendito, ahí es donde te digo que el recurso adicional, porque pues tenía que subrayar un montón de cosas y luego buscarlas en línea, igual en la red, y sacar esa información. Y, entonces, eso me permitió verdaderamente aprender y verdaderamente ponerme en el nivel que requería de esa maestría. Si lo hubiera hecho presencial, hubiera desertado, porque no me hubiera sentido en la confianza de seguir en un salón de clases donde todo el mundo sabe de lo que están hablando, hasta, ¿no? O sea, menos yo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso me hubiera dicho, no sé, mejor me salgo. Y entonces, y en línea me permitió no solamente reconocer que no sabes y querer llorar, porque de verdad me daban ganas de llorar. Y decir, Dios mío, ¿en qué momento me metí esto? Pero te quitas esa presión adicional que pudieras tener también. Sí. Exacto, o sea, sentirte observado, pero también sentirte, pues, ahora mucho más comprometido contigo mismo. Es decir, no, pues ahora lo saco porque lo saco y ya estoy aquí. Y bueno, en alguna ocasión uno de mis jefes me dijo, pues llore al que nadie la ve, ¿no? O sea, porque le platicaba, ¿no? Yo no sábados ahora sí quise llorar. Dijo, no, pues no llore, total nadie te ve. Y sí, efectivamente te da esta oportunidad del anonimato de llorar. De llorar a gusto. Y ¿sabes qué? Daba mucha emoción cuando yo mandaba mi información o mi aportación y de repente así la expectativa de poder ver, porque no me dejaban ver hasta que yo había mandado mi aportación. Ok. Entonces lo mandaba y decir, bueno, a ver si entendí, ¿no? De lo que están hablando. Y entonces abrirlo y abrir ya. Darte cuenta que y sí. Yo, sí le entendí. O sea, de verdad me daba como el ánimo, el empuje para seguir adelante. La verdad es que sí creo que es muy buena. Yo celebro esta oportunidad que dio la pandemia para muchos, porque además, sabes que se abrieron muchos cursos gratuitos en diferentes lugares, en diferentes instituciones. Personalmente estoy haciendo una formación de consejeros en adicciones con la Universidad de Honduras, gratis. O sea, tú decías, ¿qué estás haciendo en la formación de consejeros en adicciones? Pues bueno, al final cuando trabajas con jóvenes y yo un poco previendo lo que la pandemia podía traer de consecuencia, que es el tema de adicciones. La otra parte. Sí, como el dark side de la situación. Pues dije, pues es probable que alguien requiera de algún tipo de apoyo y no se trata de darle una palmada en el hombro y decir, ándale, ánimo, ¿no? Sino verdaderamente construir. Tomé otro de tanatología, también excelente, a un precio que seguramente hubiera sido el triple, considerando la presencialidad. Sí. Y no, o sea, para nada me dejó con un adeudo de, no aprendí suficiente. Al contrario, súper bien. Y con esta intención, te digo, como de aportar y de sumar a la comunidad y en línea y a precios súper accesibles. Entonces, la verdad creo que el tema de educación se vio muy fortalecido con el tema de la pandemia. Aunque he escuchado algunas mamás gritar en las casas. Sí. Sí, no sabemos si es por el internet, ¿no? Sí, no sabemos si es por el internet o pobres niños. Pero también creo que los niños están aprendiendo más. O sea, yo tengo la fortuna de estar cerca de una menor que está siendo educada en línea ahorita y también está ganando confianza, ¿no? Porque a lo mejor en el salón de clases se retraía por algo que no sabía tan bien. Y ahora como tiene oportunidad de ser explicado, ¿no? Es lo que te iba a decir, que sobre todo yo creo que para las personas que tienen
esa dificultad a lo mejor para convivir con otras personas o para explayarse, porque no todas las personas son o somos así. Yo creo que es una oportunidad, ¿no? Que te da de que, como dices, o sea, estás nada más con la computadora y entonces ya puedes quitarte esa presión que tal vez tendrías de tener que convivir con un compañero o de ver que el de al lado quizá le está entendiendo más rápido que tú o que es más inteligente. No sé, hay muchas cosas que le suman una presión y al final puede ser un bloqueo inclusive para que puedas aprender. Y darte cuenta que hay cosas que efectivamente tus hijos no saben y que tienes que explicarlos y que tienes que estar paciente para explicarlos. Creo que también nos ha desarrollado otras habilidades como la paciencia, la tolerancia, el manejo de la frustración. Uh-huh. La pandemia de verdad nos ha ayudado a todo esto. Entonces, sin duda ha tenido efectos de carácter económico, ¿no? De manera muy importante a nivel social, y muchos añoramos nuestra vida anterior. Pues esta aceptación que estamos teniendo poco a poco de esta es nuestra nueva realidad, de a lo mejor pues extrañar un contacto mucho más. Yo que soy kinestésica, ¿no? Uh-huh. Que llego y abrazo a todo mundo, etcétera. Pues sí lo extraño, eso la verdad. Es lo que más extrañas, sí, yo extraño eso. Además soy muy sociable, ¿no? Entonces me gusta pues los amigos, la familia, y también la extraño, obviamente. Claro, sí. Pero tiene sus pros y sus contras, pero como en toda la vida yo siempre digo, hay que ver lo que sí tienes y no lo que no tienes, ¿no? Claro. Y yo creo que en algún momento esto va a dar vuelta, ¿no? Me imagino que es como cuando vas a la playa y te tienes que ir como pollito rostizado dando vuelta para que el sol te pegue, ¿no? Sí, que entonces yo creo que eso también es parte, ¿no? De que ahorita estamos aprendiendo, estamos viéndolo de un enfoque en el que no nos habíamos dado vuelta. Y tarde que temprano yo creo que las cosas se vuelven a posicionar, pero ya con la experiencia de saber de qué pasó con esa vuelta, ¿no? Que di. Sí, exactamente. ¿Qué pasó? Y con todos los recursos con los que vas en esa siguiente vuelta, ¿no? Claro. Porque esos ya no los sueltas, ¿no? O sea, así ya es. El niño ya va a volver a aprender o sea, la computadora si antes la tenía, a veces en algunas casas era intocable, ¿no? O sea, cuidado con la computadora, ¿no? Y al principio la mamá le ayudaba ahora le dicen conéctate, ¿no? Ya de allá. A la cama. Ya desaparece de mí y hazlo. Pero sí, claro que es como todas estas. Yo digo que nos acercamos en muchos aspectos y humanizamos de alguna forma la tecnología. Uh-huh. Le platicaba que había profesores, amigos, pues que hacía mucho tiempo que yo no conversaba con ellos y que tuve, gracias a la pandemia, la oportunidad de entrar en contacto con ellos y ayudarlos a sentirse cómodos. O sea, sí, tranquila. A ver, si quieres hacer una prueba conmigo, abre el Zoom o abre la plataforma que tú me digas para que y mándame la liga a mí. Y como esta confianza de estar probando, ¿por qué no te oigo, no? Pues porque hay que activar los audífonos, ¿no? O sea cosas así de, a lo mejor básicas para quienes manejan la tecnología, pero piensa que pertenezco a una generación en donde la tecnología no nació con nosotros. O sea, nació durante nuestra infancia, durante nuestra trayectoria profesional. Y pues ellos la mayoría son los que están en el salón de clases, ¿no? Con los alumnos. Sí, nos hizo más funcionales, ¿no? Sí, nos hizo más funcionales. Leía en un diccionario, cuando estaba en la primaria, estaba leyendo un diccionario y decía que en el 2020 iba a ser considerado un analfabeta funcional la persona que no supiera utilizar una computadora. Así es. Y lo leí desde muchísimo tiempo y ahora yo creo que nos acercó a ser más funcionales, ¿no? El que no sabe inglés, el que no sabe computación, ¿no? Y evidentemente el que no sabe leer se volvían analfabetas. Exacto. Y bueno, inglés como en el idioma que es más usado, ¿no? Oye, y más fácil, increíblemente, aunque tenemos nuestros miedos de repente hablarlo o lo que sea. Y yo siempre les digo, te cuesta el trabajo inglés, vétete a estudiar alemán, o sea, o francés o lo que sea. Lo que tienes que hacer estas primeras sinapsis del cerebro para que le enseñes que para que veas que realmente es fácil, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y luego ya regresas y ya te es más fácil meterte al tema del inglés. Bueno, eso es lo que... Buen tip. Sí, la verdad es que sí. Y porque te digo, yo no pertenecía a esa generación. Hoy todos los niños cantan en inglés, aunque ni sepan lo que a lo mejor están diciendo, pero muchos, no digo todos, la mayoría o muchos de los niños cantan en inglés, aunque estén en escuelas oficiales. O tenemos muchas frases en inglés y las apropian y entonces eso los acerca al idioma. Claro. Bueno, pero definitivamente coincido contigo. En estos analfabetas funcionales por la tecnología, el inglés o, bueno, pues evidentemente el saber leer y escribir. Claro. Oye, te quería preguntar cómo surge el gusto o cómo desarrollas esta vocación por la educación. ¿Qué fue lo que pasó tiempo atrás para que te fue orillando hasta que dices...
esto es lo mío, y me decías fuera de cámara, hice clic con lo mío, que en primer lugar creo que es la educación, ¿no? Sí, claro. Pues la educación, la psicología, el tema del desarrollo humano y en resumen las personas es lo mío, ¿no? Entonces, pues fue circunstancial. Cuando estaba yo en cuarto cuatrimestre, tenía yo una compañera, estábamos en la clase precisamente de psicología y dijo, ay, ¿cómo quisiera dar clases, no? Y yo la volteé a ver con cara de, ¿cómo? O sea, como que, ¿por qué se te metió esa idea tan loca y absurda? Porque además, déjame decirte que vengo de familia de maestros. En mi casa todo el mundo era maestro, ¿no? O sea, tú más bien lo repelías, ¿no? Sí, como que dices, no, gracias. O sea, no es por ahí lo mío. Sí. Entonces, la oportunidad que tuve es que yo dije, no, yo quiero estar en las empresas, en la organización y la parte administrativa, ¿no? Y evidentemente a lo mejor en el área de recursos humanos, que sí era el área que sí me llamaba la atención desde la preparatoria. Pues bueno, lo que sucedió a lo largo de los años es que ella está en una empresa, jamás ha pisado un salón de clases. O sea, te lo profetizó. Y yo tengo pues ya hoy 22 años en el área de educación, ¿no? Entonces, y la verdad es que también me gusta mucho estudiar y me gusta aprender para compartir. O sea, creo que esa posibilidad que te da el ser docente te mantiene muy actualizado porque... Pues digo, salvo sus excepciones que sacan su cuaderno todo amarillo para seguir dando clases. Sí. La mayoría de los profesores hoy ya buscan qué es lo nuevo, qué es lo que hay bueno, qué casos, dónde ha sido más exitoso. Y eso es donde hemos tenido la oportunidad de seguirnos preparando. Entonces, a mí me llevó pues yo digo que ya lo traes en la sangre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que debe de haber vocación. Sí, yo creo que sí. Y la verdad es que yo llegué primero a trabajar en una escuela de manera administrativa y después di clases. O sea, no al revés. O sea, llegué a una coordinación y trabajando ahí es como empecé a dar, había algo que se llamaban los talleres de habilidades profesionales, que son, por supuesto, que todas las áreas que a mí me gustan: la autoeducación, la negociación, relaciones interpersonales, plan de vida y carrera, emprendedor, consultoría de negocios, calidad profesional. O sea, me encantaban esos porque me parecía que de manera muy importante sumaba a la formación de los alumnos en la parte humana. Okay. Porque pues ahora sí que todo el mundo sale en cualquier institución educativa, voy a decir, ¿no? Pues siendo buen abogado, buen ingeniero, licenciado, lo que tú quieras, ¿no? Pero la parte humana, ¿quién te la enseña? O sea, ¿quién te lleva a ese proceso de sensibilizarte de que eres un ser humano que va a trabajar con otro ser humano que tiene conciencia tienes que tener conciencia que el otro vive en un mundo y que esa historia que él se cuenta no es la misma que tú te estás contando y que a lo mejor te predispones. Entonces, todos estos talleres que te ayudaban, pues yo por supuesto me especializaba mucho más en relaciones interpersonales y plan de vida, que son los que más me encantaban, y el de negociación, ¿no? Que en aquel entonces, cuando yo empezaba, estaba muy el tema de ganar, ¿no? O sea, sí, que hasta la fecha no es una frase típica. Sí, por supuesto, de la parte de negociación y que nos habla de estos hábitos, ¿no? Que la gente tiene que buscar tener en una negociación el ganar, ¿no? Y a veces es difícil porque, insisto, porque hay historias atrás de la persona. Entonces, bueno, eso me ha llevado a construir un poco más de conocimiento de qué es lo que pasa en la persona, y por eso entré como en la parte de capital humano y luego en la parte de psicología para entender qué pasaba del otro lado y qué podíamos llevar a las organizaciones, en mi caso, para tratar de sensibilizar a los líderes y tratar de trabajar ellos, ¿no? Ahí es donde se da un brinco al tema del liderazgo. Sí. El liderazgo todos lo conocemos como la parte que te enseñan a que tú puedas ser capaz de tomar decisiones, pero también influir de tal manera que otras personas quizá tomen la decisión que tú quisieras que tomaran. Ese es como el concepto más básico que yo recuerdo que a mí me enseñaron hace años, ¿no? Y el líder lo puedes identificar como quizá no tanto quien supiera a lo mejor enseñar o compartir las cosas o llevar a un grupo y hacerlo que cambiara de opinión o que concordara con la del líder, sino también puede ser esta parte de que alguien que tuviera más habilidad. Por ejemplo, en el deporte, el que jugaba mejor al fútbol, ese era el líder, pero sin que necesariamente tuviera como toda la estructura que ahorita diríamos que debería de cumplir una persona que es un líder. No sé si me explico. Entonces, sí, ¿cómo brinca ese
¿Dónde nos empezamos a especializar más en un tema de liderazgo? Bueno, déjame decirte que coincido contigo que una parte importante del liderazgo, como se trabajó por muchos años y como se ha estudiado por muchos años, es el tema de influir, ¿no? Entonces, como un poco haciendo historia, pues hemos hablado del tema de liderazgo, yo creo que desde la teoría X y la teoría de Y, ¿no? O sea, en donde no veas al hombre como máquina, sino como algo que contribuye a la organización. Y después vinieron, ¿no?, algunas teorías. La revolución industrial y se empieza a meter recursos humanos ahí. Exactamente, como el tratar de ver al hombre como un apéndice de la máquina, a ser una persona que tiene ciertas características que pueden contribuir, espérame, y ahí todavía era el contribuir a la producción. O sea, era el recurso, digamos, el recurso humano, ¿no? O sea, ni siquiera todavía como un ser o como algo importante, sino como algo que te sirve, pero que tienes que cuidar, ¿no? Okay. O sea, pasas como de este momento de ya no sirve o no siente o no piensa a esta persona si siente, si piensa, y tienes que ser como cuidadoso. Después, bueno, por un poco más, me voy a venir un poco más acá, el tema de empowerment, hace 20 años, yo creo, que es facultar a la persona y que era que no solamente delegarle la tarea, como es como veníamos trabajando el liderazgo, yo te delego y te haz y tú haces y tú haces y tú haces y tú haces. Ahora lo ¿no? envistes de autoridad, le facilitas. Y de responsabilidad del resultado. Eso es lo más importante en el empowerment, que tú tienes que empujar a la persona a que no solamente haga la tarea, sino que además tenga responsabilidad sobre el resultado. Entonces, y bueno, pues de repente como que ahí empezaba el tema de decir, bueno, sí, pero ¿y si la gente no asume la responsabilidad que haces, no? Entonces, un poquito más para acá viene pues el liderazgo situacional. Este liderazgo que habla de acuerdo a del que el líder tiene que moderar, voy a decirlo de esta palabra, de acuerdo a cómo funciona el colaborador, que ya no es empleado, ¿no?, ni subordinado, sino colaborador. Es esta persona que colabora conmigo para el logro de cierto objetivo. No en todos los lugares, ¿no? Bueno, sí, claro. Es el ideal. Es el ideal. Pero aquí lo importante es que en este liderazgo situacional hablas de la madurez de tu colaborador. Entonces, no vas a ser el mismo líder, aquel que necesita así como que marcando el paso, ya hiciste, ya trajiste, ya pusiste, ya, a la persona, porque esa persona, si tú lo dejas y utilizas el liderazgo más abierto, en donde a la hora que tú quieras llegar, como quieras hacerlo, mientras le entregues el resultado, ¿no? Es un poco lo que habla el liderazgo situacional. ¿Funciona? Sí, yo creo que sí funciona, pero aquí lo que importante son las habilidades de liderazgo, que es un poco de lo que tú hablabas al principio. Perdona, un paréntesis. ¿Qué pasa si yo sí tengo esa capacidad, vamos a imaginar, de esas herramientas, estoy dotado de autoridad para poder enseñar todo lo que me digas? Pero las personas a las que yo necesito pasar o transmitir la información para llegar al objetivo, o sea, ¿sí depende también de ellos? Sí, no, exactamente. Depende no solamente de que tú tienes que ser de acuerdo a estos 4 modelos que maneja el liderazgo situacional, es madurez 1, madurez 2, madurez 3, madurez 4, ¿no? O sea, tú como líder tienes que tener habilidades para manejar al del madurez 1, o sea, al de menos madurez, ¿no? O sea, al que menos le puede hacer, necesita mayor supervisión, mayor control, porque si tú lo dejas solo no te va a entregar absolutamente nada. Él va a ver la tele en su casa, en Netflix, y no tiene ningún problema. Como la película, uno es tristeza, otro es enojo, tienes que identificar quién es felicidad y entonces de acuerdo a eso. De acuerdo a él. Y al otro, porque además, si tú usas ese mismo liderazgo controlador a la persona que es súper responsable, que trabaja por objetivos y resultados, que sabe administrar su tiempo perfectamente bien y que entrega como sea, pero te entrega puntual y bien hecho, si tú usas ese nivel de control, lo vas a asfixiar y se va a ir. Y entonces vas a perder un recurso muy importante. Pero si a esa persona, me estoy yendo a los extremos, si al que necesita súper control y seguimiento y atención, lo dejas solo, tú como líder lo pierdes también, porque va a decir, no, pues es que mi jefe nunca me hace caso y nunca me dice absolutamente nada, ¿no? Entonces no me siento como importante para la organización. Entonces esta teoría, sin meternos un poco en esta, pero son como de las más actuales, lo que le enseña al líder es que tiene que tener habilidades diferentes para cada una de la madurez de sus colaboradores y tratar de identificar en qué nivel está cada uno de ellos para poder empujarlos y darle los recursos que necesita para potenciar su trabajo, ¿no? Porque aquí es lo importante, que se pueda sentir muy
pues apoyado y bueno, acuérdate que todo líder tiene la necesidad de hacer crecer a sus colaboradores, ¿no? O sea, no se trata nada más de influirlos y que hagan lo que yo quiera, ¿no? Oye, ayúdame a entender una cosa. ¿Cómo hago? Te lo digo porque creo que en algunas ocasiones incluso he pasado por eso. De que voy a segmentar el trato, por decirlo de alguna forma, de acuerdo a la madurez de cada uno. Pero ¿cómo creo en el que sí es maduro, en el que entrega tiempo, en el que tal, no tome como que mi liderazgo no está funcionando porque le estoy teniendo más flexibilidad al otro? Porque obviamente si esta me entrega, pues quizá le exijo más. O sea, ¿cómo logro segmentar para comunicar y luego unir para que todos perciban que el resultado es un liderazgo efectivo y no se quede en el aire la percepción en algún punto de la segmentación con que a mí no me está sirviendo tu tipo de liderazgo? No sé si me explico. Sí, claro. Yo creo que tocaste un tema muy importante que es el tema de la comunicación. Dentro de cualquier tipo de liderazgo, la retroalimentación a la persona, la efectiva, le ayuda a identificar qué es lo que está haciendo bien y por qué hay diferencias en el trato a X persona. O sea, a mayor o menor, ¿no? O sea, ¿por qué le das más seguimiento? ¿Por qué? Y entonces las preguntas de este liderazgo o de este líder es, ¿por qué crees? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, si tú quieres trabajar como esta persona que llega a la hora que quiere y se va a la hora que termina, si tú quieres hacer eso, ¿cuáles son los pasos que tenemos que llegar para hacerlo? Y eso es lo que tienes que mover. O sea, no siempre vas a trabajar con unas personas en esa misma madurez. Tu trabajo es de hacerlos que se desarrollen lo suficiente para que avancen al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. Porque te van a llegar nuevos que tengas que seguir atendiendo, ¿no? Y tampoco no puedes pues hacer tus funciones de líder, de planear y de ser estratega, si tienes que estar de la mano con una persona. O sea, evidentemente tienes que ir desarrollándolos como los hijos, ¿no? Al principio estás muy encima de ellos y conforme poco van avanzando, vas soltando y van aprendiendo cuáles son las responsabilidades que tienes. Entonces, yo creo que un elemento fundamental es la comunicación, pero no nada más lo que tú tengas que decir, sino cómo ayudas a la otra persona a que él tome responsabilidad y pueda hacer este desarrollo. Ese es el liderazgo situacional. Ahora, hablando del liderazgo situacional, pensando que estamos diciendo esto como asumiendo que nosotros estamos en el escalafón como ese líder. Pero ¿qué pasa con el que tiene madurez en nivel número 3? Vamos a pensar. Y hablando de que 1 es el que tiene más madurez y 3 es el que tiene menos madurez. Ajá. Ese que tiene menos madurez, ¿puede ser líder? Ahora sí que viene la pregunta de siempre, ¿no? ¿El líder nace o el líder se hace? El líder se hace, definitivamente. Y tenemos conocidos, ya no te vayas muy lejos, una persona que nació con todo, o sea, su papá tenía una empresa perfecta, estudió en la mejor universidad y el pobre no dio una nunca, ¿no? Uh-huh. O sea, nació, digamos, con todos los recursos para ser líder y al final no lo logró. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pero por qué no lo logró? Porque no desarrollas esas habilidades. Okay. O sea, y cualquier habilidad, acuérdate que habilidad es practicar. O sea, tengo que practicar. O sea, es como el músculo que no lo ocupa, se atrofia en algún punto, ¿no? Por supuesto. Y estamos viendo una generación en donde les hemos facilitado un montón de cosas a los jóvenes. Y entonces tendríamos que estar pensando en cómo no para que desarrollen las habilidades necesarias para sobrevivir en el mercado de la vida, déjate en el profesional, y puedan pues avanzar y ser mucho más exitosos, ¿no? O sea, reúnen estas características. Claro que el tema, volvemos a la pandemia, les está dando una resiliencia bárbara, ¿no? Para poder desarrollar estas habilidades. Entonces, sí tienes que darles esta plataforma de retos, incluso de ponerle metas, de ponerles ciertos objetivos. No se trata, insisto, de carrera de obstáculos, sino de metas concretas y de acuerdos, que un poco voy a hablar de eso un poco más adelante, de acuerdos que haces con la persona y haces una retroalimentación de esa situación para que pueda, pues verdaderamente darse cuenta que qué es lo que le está impidiendo llegar al siguiente nivel. O sea, que no sienta como que es que porque tú lo prefieres a esa persona, sino porque verdaderamente qué habilidades te faltan desarrollar. Un buen líder lo que tiene que hacer es detectar cuáles son las habilidades que tiene la persona y que puede desarrollar. En el entendido que necesitamos de diferentes habilidades. O sea, habrá quien sea siempre
les digo yo, el quitar risas, ¿no? O sea, su habilidad es quitarle la parte positiva de las circunstancias, confrontarte con la realidad. Exacto. Y decir, no se puede. Porque un error fundamental de un líder es querer a todos que sean como él. Pues claro, pero ahí y es padrísimo y esos normalmente se llaman amigos. O sea, te la pasas genial con todos, pero dejas de crecer. O sea, necesitas tener como estas diferencias. Contrapeso. Sí, que alguien te haga ver el otro lado, ¿no? Okay. O sea, sin entrar en conflictos, sí, sino como entrar a ver qué es lo que está sucediendo del otro lado, ¿no? Y cuando tú tienes esta madurez como líder, decir, oye, no piensa como yo, no quiere decir que piense en contra de mí. Tiene que ver que yo le puedo desarrollar esas habilidades y me va a servir como un warning todo el tiempo. Decir, ojo, te estás desviando del tema, ¿no? Ojo, te estás desviando de la meta, en lugar de alguien que no está en contra mía, ¿no? No, te lo entiendo perfecto porque tengo justamente yo ahí un warning. Lo entiendo perfecto. 3 indicadores que tú me pudieras decir, sé que a lo mejor existen más, pero solamente 3 indicadores para que yo identifique el de madurez nivel 3. Decir, ya llegó al primer indicador en el que me está diciendo que se está formando como líder. Después, este sería el segundo indicador que yo tendría que considerar y digamos que está a la mitad. Y ahora nada más le hace falta el tercer indicador para yo poder decir, estaba en un nivel 3 de madurez y ahora ya es un líder. ¿Cuáles podrían ser esos 3? Yo creo que el primero tiene que ver con el manejo de resultados. O sea, si la persona... Tiene que dar un resultado. Tiene que dar un resultado. Lo primero. Acuérdate que en las empresas trabajamos por resultados. O sea, qué bueno que todo el mundo le echamos ganas, pero aquí hay un resultado. Y el que no da un resultado da un montón de explicaciones. Entonces, ¿quién eres tú? O sea, el que llegó a decirme que cuáles son los retos por los que no lo hizo, ahí demuestra que no ha llegado al nivel de compromiso, de solución de problemas, o eres el número 3, donde decíamos que eres el más, mira, me pasó esto, pero aquí está. ¿Ok? Entonces, número 1, el manejo de resultados. Okay. Número 2, el manejo de relaciones. O sea, es una persona que se conflictúa con los demás y termina por trabajar solo, o es una persona que suma la contribución de los demás para el logro de sus resultados. Eso, para el tema de liderazgo, además le permite muchísimo el tema de las relaciones. Bueno, sería más bien relaciones este tema, ¿no? Okay. Y el tema de comunicación. O sea, cuando esta persona es capaz de transferir lo que está pensando y la idea de hacia dónde quiere llegar, ¿no? O sea, cuál va a ser su visión de una transferencia de visión. Sí, una transferencia de visión que un poco habla... que sea clara. Que es clara y es viable y es concreta y es inspiradora, ¿no? Para los demás. Entonces, cuando esta persona tiene esas 3 cosas, creo que puede lograr. No lo dice como tal el liderazgo situacional, lo dice como más si fuera aspiracional también la situación. Sí. Mira, que tiene de resonancia sería la palabra que yo aplicaría, ¿no? O sea, que a ti hace eco. Exactamente, que para mí me importa, pero también logro que te importe a ti, okay. ¿no? Que es un poco lo que decíamos del liderazgo y la influencia. Y quisiera decirte algo ahí. Liderar no nada más es influir, sino es hacer que los demás quieran, que ahí está la influencia, y quieran hacer de voluntad. Voluntariamente. Exactamente, sí. Desde adentro, desde la voluntad que tiene, lo que tú quieres que hagan. ¿Y qué pasa si no es así? ¿No crees que siga siendo un liderazgo pero coercitivo? Sí, claro. No estás convencido, pero si no te vas. Y sigue siendo un liderazgo, ¿funcionará todavía? Yo he visto aplicado todavía ese liderazgo. Claro. Mucha gente funciona. Lo sigue aplicando, ¿eh? Claro que funciona. Oye, claro que funciona y funciona muy bien. ¿no? Acuérdate que el 98% de nuestras empresas son microempresas. Es decir, un papá empezó el negocio y los demás son hijos y el papá todavía no entiende que no es el papá en la empresa, sino que es el líder y entonces ahí se hace lo que él quiere. Sí. Punto. O sea, familias hasta ahí. Exactamente. Y entonces cuando esa persona, hasta que lo entienda, pues y si además estudió el hijo de administración y empieza como a tratar de meterle nuevas ideas, no. Yo lo voy a hacer como yo quiera y cuando yo quiera. Entonces, por supuesto que ese tema de liderazgo, pues no necesariamente nos contribuye a lo que a lo mejor quisiéramos alcanzar o potencialmente lo que podría alcanzar esa organización, pero ha movido a México por mucho tiempo. Sí, ¿no? Sí. Sí, por lo menos a México, ¿no? O sea, no está, pues por esta condición económica, microeconómica de estos muchos negocios pequeños,
que se convierten en medianos cuando somos capaces, y grandes cuando somos capaces de, pues, de soltar el control, ¿no? De hacer una buena planeación y, por supuesto, al respetar las personalidades de los demás, los liderazgos de los demás y sumarlos a nuestra... Súper importante eso de respetar la personalidad de los demás. Pero bueno, no me quiero desviar porque si no vamos a entrar en tema y todavía hace falta un punto. Sí, retomando el primero que estábamos hablando es resultados. El segundo es la comunicación, que haga una resonancia, que haga un eco, para que empiece a crear esta sensación aspiracional de tener una voluntad también por hacerlo y no nada más porque me lo están diciendo. ¿Y cuál sería el tercero? Las relaciones, el manejo de las relaciones, te decía. Ahí sería como ya es un líder. Sí, por supuesto, porque es una persona que tiene la capacidad de darse cuenta de que existe gente con mayor madurez, cierto. Menor madurez y mayor madurez, ¿no? Lo estaba relacionando con el 2 como esta resonancia, pero ese ya es... Sí, como digamos que como que te ayuda en las dos cosas. Bueno, forzosamente cuando hay una buena comunicación, y ahorita que hablemos de liderazgo positivo, que es a donde quiero seguir la conversación. Pues habla mucho de comunicación, ¿no? Y habla de estas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que han venido como evolucionando las corrientes de liderazgo. Esta es muy nueva, esta que estamos tratando y hay gente mucho más experta que yo en el liderazgo situacional, pero nos deja claro que de acuerdo a la madurez de la persona es el tipo de liderazgo que yo voy a ejercer, ¿no? Okay. Y eso implica pues habilidades de líder, de manejar más control o menos control. O sea, eso es como claro. Oye, y para llegar al liderazgo positivo, primero hay que hacer una transición o un puente por la comunicación, pero me gustaría abordar la comunicación desde otro punto, no que es una buena comunicación o una comunicación efectiva, sino al revés. O sea, ¿qué es lo que no tengo que hacer? ¿Cómo no debo de comunicar? ¿Qué es lo que se debe de evitar? No tanto hazlo así bien, sino... ¿Cuáles son los errores? Exactamente. Yo creo que es el tema de la comunicación se convierte en algo muy ambiguo. No sé cómo expresarlo. No creo que sea tan sencillo, vamos, el tema de la comunicación. Mira, puede abordarse primero de diferentes formas, ¿no? O sea, desde la comunicación organizacional, que si es descendente, que si es ascendente, que si es hacia los lados, ¿no? O sea, lateral, o la comunicación formal, o que si la comunicación informal, llamada chisme, ¿no? No me creas nada, pero dicen, ¿no? Sí. O sea, y con base a eso se toma la decisión. Claro. Entonces al final, pues no que no. Y el rumor, la verdad, es algo que existe con nuestra cultura, ¿no? También es algo muy importante. Entonces, incluso yo te podría decir que en caso de una crisis, lo mejor es una comunicación amplia y abierta. Así están las cosas y se van a tomar decisiones importantes en la organización que incluye el despido de algunas personas, ¿no? O sea, no tiene que llegar a un chisme de, a lo mejor van a correr a alguien. O sea, sí. No, o sea, sí vamos a despedir a personal y estas son las condiciones. Y a lo mejor te aparece un valiente que dice, oigan, ¿qué tal que me pudieran liquidar a mí? Ajá. ¿No? O sea, también existe como esta gente que pudiera estar interesada en mover su trayectoria profesional a otro lado. Claro. Ese es un tema de comunicación para abordarlo. También existe el tema de comunicación más humana, o sea, menos organizacional, sino más humana. En todos los casos hay un emisor y hay un receptor y hay ruido y hay, ¿no? O sea, canales, o sea, en todos los casos de comunicación. Pero lo más importante a resaltar y moviéndonos hacia el tema del liderazgo es ¿qué quiero comunicar y a quién? O sea, si yo no decido y llévalo a tu casa, ¿no? Pónganse en mi casa, es que la gente no me entiende, o mi esposa no me entiende, o mis papás no me entienden, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que quieres comunicar para que te entendamos? A veces pensamos que somos claros en el mensaje y aquí tiene que ver si la persona es kinestésica, visual o auditiva. Si las personas con las que me estoy relacionando, a la hora que yo estoy hablando, está distraída, a lo mejor, voy a decir, viendo el celular. Y te dicen, ¿es que sí me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. A ver, repíteme. Y si te repiten, resulta que la persona es auditiva y pues Pero en todos los casos necesitas como tener todos tus sentidos cuando la conversación es importante y cuando la conversación te interesa. Lo decíamos ahorita, ¿no? Yo necesito verte, ¿no? Sí. Necesito verte para seguir en la conversación. Entonces, la comunicación, hablando de un líder, tiene que ser empática,
¿no? Tiene que ser clara y tiene que ser con un objetivo. O sea, yo no puedo estar distrayendo las funciones a las personas con las que colaboro para hablarles. No, o sea, digo, si hay una emergencia, claro que los reúno en una, oigan, vengan 5 minutos rápido, esto es urgente, ¿no? Uh-huh. Pero si no, tengo que tener sesiones programadas con un objetivo, con temas específicos a llevar a cabo, tener acuerdos concretos en tiempos específicos para poder funcionar. Y en una casa, pues pensaría que funciona lo mismo. O sea, digan las cosas cuando estén sucediendo y no cuando estén hartos. Uh-huh. Porque entonces ahí es cuando ya sale todo mi enojo, toda mi frustración y la otra persona, claro que no va a recibir mi comunicación. Es que ya te lo dije. Oye, ¿qué sería lo que no tendríamos que hacer? Y es precisamente eso, o sea, no dejar acumular información hasta que después me haga estallar. Y eso sucede en las organizaciones también. Uh-huh. O sea, la persona se aguanta. Oye, y si en lugar de aguantarte te acercas con tu jefe y le dices, oiga, fíjese que bla, 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 me parece que bla, 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 bla. Puede ser que el jefe no tenga la madurez de escucharte. Y te salgas un poco a decir, bueno, pues por lo menos ya se lo dije, ¿no? Y ya te sientes un poco más tranquilo porque por lo menos transmitiste la información. Entonces, un vicio será no saber qué quiero comunicar, o sea, no tener el objetivo claro de esa reunión que estoy teniendo con la persona. ¿Para qué quiero verla? Claro. Y segundo, que escojas el canal adecuado. O sea, si esa persona te entiende más a través de hacerle señas con las manos o puntualizarle o subir los tonos de voz o finalmente sentarme junto a ella muy cercano para que estemos en la misma frecuencia, ¿no? Estas técnicas de entrevista donde hablan de un espejo de la otra persona y si está incómodo y que si te pones el lado derecho y ponte igual y, o sea, ser su espejo para generar empatía, pues funcionan al final porque habla de que si tú estás frente a mí y me dices, oye Frida, quiero hablar contigo, y a la hora que te siento, le digo, sí, siéntate, y yo cruzo mis brazos, ya. O sea, es fin de la comunicación. O sea, mi lenguaje corporal ya te dijo que tú habla lo que tú quieras, yo no te voy a hacer caso. Uh-huh. Entonces hay que ver cuándo está el momento. Ahora, también tiene que ver con escoger el momento adecuado para hacer la conversación adecuada. O sea, ¿qué tal que quiero hablar de algo? Oye, estás en el programa que más te gusta, no sé, fútbol, etcétera, y en ese momento tu esposa se acerca muy seria y amorosa a decirte, tenemos que hablar de cosas importantes. Uh-huh. No es el momento, no es el foro. Con eso, fíjate Adiós, que gracias. Eso es súper importante lo que acabas de decir, el foro en el que salen las cosas. Para mí ha sido muy recurrente, muy común. El que, por ejemplo, tenemos una reunión para tratar cualquier tipo de cosa y la persona se queda las cosas. O sea, lo que estamos platicando ahorita, se lo calla. Oye, pero es que estuvimos aquí reunidos 15, 20, una hora, lo que quieras, para que tú hayas podido expresar lo que querías y no lo hiciste, sino ya estás utilizando un foro que ya no es el adecuado, que ya no ya no te puedo dar una respuesta, ya no te puedo ayudar, ya no te puedo aportar. Y creo que es súper común esa parte, ¿no? No sé si sea porque el líder causa lo que tú decías, a lo mejor no tiene la madurez para, no, es que si le digo y empezamos a asumir, pero yo creo que es un tema también de una mala comunicación, el asumir lo que la persona, cómo va a interpretar la persona esa información si ni siquiera se le ha dado. Y aquí la recomendación sería para cada persona. O sea, tú transmite tu comunicación más allá, o sea, no te pongas unos filtros antes de que haya sucedido. O sea, trata siempre de ser como muy empático, y siempre digo empáticos, respetuosos, pensando en sumar y no en restar, de decir las cosas de manera clara, sin emoción agresiva, ¿no? O sea, puedes llorar incluso, ¿no? Si fuera necesario, porque te duele lo que sucedió o porque te tiene muy enojado lo que sucedió. Pero tienes que transmitirlo de manera clara. Esto de los foros es muy importante. O sea, voy a hablar un poco de la parte personal, que a lo mejor no es el tema, porque el liderazgo no necesariamente estamos hablando de ese liderazgo de casa, sino organizacional. Esas personas que están en un grupo de amigos y les encanta quejarse del esposo delante de los amigos, ¿no? O sea, honestamente yo siempre les digo, no es el foro. O sea, si tienes un tema a resolver, si tienes un tema a resolver, o sea, quedas peor, ¿no? Tú la que se queja o tú el que se queja, que ella que está... Nada, con razón. Sí, claro. O sea, finalmente lo que dejan ver es que hay una falta de comunicación, que hay una falta de respeto y una falta de empatía en las personas, ¿no? O en la pareja. Entonces, en la empresa, insisto, siempre va a haber el rumor. Es difícil decir, no, aquí la comunicación es tan abierta que nunca va a haber rumor, ¿no?
A lo mejor todo el mundo es chismoso en su ADN y a lo mejor por eso siempre que va a existir el rumor, no lo sé. Lo que tienes que hacer es como manejar adecuadamente el rumor. O sea, tú como líder tienes que tener como la apertura de escuchar las diferentes versiones. Y en el caso de una controversia, lejos de escuchar primero A y luego a B, es juntar a A y B para ver cuál es, o sea, A, B, persona, Antonio y a Beto, ¿no? Para que vengan contigo y se llama escalamiento positivo, un poco viene en el liderazgo consciente. Escalamiento positivo es, oye, fíjate que ya intentamos resolver de esta forma y no lo logramos ver. ¿Qué idea adicional se te ocurre? Uh-huh. O sea, no es vengo a acusar a Beto o vengo a acusar a Antonio. O sea, porque ese escalamiento se da en todas las organizaciones y eso genera rumor y genera conflicto y genera... y un poco hablando de la comunicación tenemos que hablar también de conflicto. Bueno, es que hablamos de muchísimo, pero cuando hablamos de conflicto no hay que tenerle miedo al conflicto. O sea, lo que hay que tenerle miedo es después del conflicto no es poder llegar a un acuerdo. O sea, cuando tienes un conflicto y generas un acuerdo, generas mayor madurez en el equipo. O que el conflicto rompa la comunicación. Rompa la comunicación. Entonces, por eso muchas empresas no aceptan que tengan personas de matrimonios en el mismo... familiares, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque suponen que si se pelean ellos, después van a generar un problema en el proceso, ¿no? Y sí. Y sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya hay que diferenciar muy bien entre un proceso, un problema y un conflicto. Uh-huh. El conflicto sería derivado de personas y el proceso, el problema derivado de un proceso. Y hay procesos que están tan mal hechos que generan un montón de conflictos. Y entonces es necesidad del líder identificar, a ver, ¿por qué siempre se nos atora con Pedro, ¿no? El proceso. Ah, qué interesante. Y creemos que es algo personal de relaciones Pedro, y no, lo que lo está causando es el mismo proceso que está mal. Entonces, y vamos a pensar que además Pedro tiene poca capacidad y de tolerancia. Entonces se lía con todos, ¿no? Uh-huh. Y entonces está complicándose la existencia y peleándose con todo mundo. Y entonces también habla de los que sí son sus amigos y entonces a ellos les da prioridad. Entonces cuando te das cuenta que el proceso todo es un embudo ahí, pues entonces tienes que corregirlo. Pero al revés, ¿no? Cuando un conflicto genera un problema, es decir, yo me peleé contigo y entonces no saco tu cheque de tu pago. Uh-huh. Oye, pues es la nómina, tiene que salir, pero como me caes mal, no lo voy a hacer. Oye, desmenúzame, por favor, porque está súper interesante esto. Un poquito, ¿cómo soluciono eso? Yo soy el líder, tengo este conflicto y me encuentro precisamente con eso. Hay que mapear los procesos. Uh-huh. Yo creo que parte de lo más importante en una organización es tener muy mapeados los procesos. ¿Quién hace qué? Sería después del proceso la segunda parte. O sea, ¿qué función tiene cada uno? Y cuando tú descubres que las funciones de todos llevan a una sola persona, entonces hay que encontrar pues, una reingeniería de procesos. O sea, una alternativa para que no se haga un todo el caudal se vaya sobre una persona. O contratar a una segunda persona. Si al final sí tiene que llegar ahí, pero pues más que competencias, cuestión de capacidad. O sea, el día tiene 24 horas y por más que el hombre quiera hacerlo, no le da la vida, pues tiene que generar otra persona. Entonces te puedes dar cuenta que a lo mejor que es el tema de reingeniería, lo que haces es, una vez que mapeas todo el proceso, te das cuenta dónde a lo mejor tienes más personas que pudieras mover a donde tienes menos personas y necesitas más oportunidad de hacer. Y evidentemente cuando haces una reingeniería, porque revisaste el proceso, a veces sobra gente. Sí, ¿no? Balanceas un balance de la línea, ¿no? Hay un chiste muy bueno administrativo que dice que ¿qué es un trío? Pues que es un mariachi con reingeniería, ¿no? O sea, que quiere decir que hay gente que a lo mejor tenía que hacer menos cosas y pues sí, es una realidad. Okay. Pero bueno, entonces un poco llegando al tema del liderazgo positivo es mapeas tus procesos, mapeas tus funciones y una vez que pues haces el nuevo proceso y la nueva situación. Y ¿sabes qué? Ten manuales de procedimientos. O sea, sea ordenado. O sea, que cada quien sepa lo que tenga que hacer. Porque todos nos queremos mucho y claro que queremos estar contentos siempre en la misma empresa. Pero si un día no, y resulta que se va la persona que lleva todo el know-how claro. Y adiós, ¿no? Y entonces sí nos mete en un lío y de aquí que todo tiene... O sea, hay que tener como buenos controles, ¿no? Documentado. Sí, todo documentado y todo bien controlado. ¿Para qué? Pues para que el trabajo, cada quien sepa lo que sí tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y
sean muy eficientes en sus reuniones, ¿no? O sea, para el momento de comunicar, alguien tiene algo más, no anécdotas, o sea, si alguien más ya lo dijo, ya nos quedó claro, Sí, o sea, claro. no se trata, porque sí, yo también quiero decir lo mismo, sí, y ya la junta se hace eterna, ¿no? O sea, sí, está bien. ¿Y en eso qué tanto compartes el contrata lento y despide rápido? Sí, completamente. Estoy de acuerdo. En el contratalento es darle la oportunidad a la persona de demostrar todas sus habilidades, pero una vez que tú sabes que no, porque de verdad como líder sabes que no, y entonces tu buena voluntad y tu buen corazón te obliga a alargar un proceso de muerte lenta. O sea, no. O sea, estamos ahí para dar un resultado a la organización. O sea, Mejor mordiendo y cayendo. Sí, sí voy a salir aquí con miles más en mi acervo. Pues puedes apuntar. Sí, ahora mismo voy a tomar mis notas. Sí, te lo digo porque estábamos platicando de, oye, ¿cómo serán los indicadores a los que yo debo estar atento? Primero para identificar el cuate que sí tiene la madera y va a llegar a ser un líder y está trabajando y va a ser un líder. Pero también hasta dónde yo tengo que decir, oye, ¿cuánto tiempo va a pasar del indicador 1 al 2? Es que no pasa del 1 al 2, no pasa del 1 al 2. Y a lo mejor tiene que quedarse ahí, porque hay funciones, digo, que necesitamos a veces mucho jefe tipo y 3. poco apache, Sí. ¿no? O sea, todo el mundo quiere mandar y nadie quiere hacer. O sea, no, me queda claro, debe haber funciones para cada uno sí. Y afortunadamente y quieres que te diga, no todo el mundo quiere ser líder, pareciera que sí, pero no, porque el liderazgo va acompañado de mucha mayor responsabilidad, claro, y también de un montón de trabajo. Pero está bien que no todo el mundo quiera ser líder, ¿no? Sí, claro, claro, o sea, para aquellos que dicen, no, es que no hay oportunidades, no, cómo no, lo que no hay es quien las quiere agarrar. Entonces, sí, la verdad es que no todo el mundo quiere. Y incluso hay quienes lo voltean a ver todo el mundo, no, él es el líder y es que estamos esperando a ver quién nos dice, y a ver qué dice fulanito y a ver qué dice fulanito. Y fulanito dice, ¿y por qué me preguntan a mí? O sea, cada quien haga lo que quiera, porque a lo mejor esa misma persona no quiere asumir esa posición. Es lo que te iba a decir, ¿a qué le atribuyes eso? ¿A qué se le atribuirías el que alguien diga, yo no quiero ser líder? Pues a la cantidad de responsabilidad de trabajo. O sea, al final, cuando es un liderazgo participativo, todo el mundo funciona y todo el mundo se hace responsable de su parte. Pero cuando no, y todo el mundo se oculta atrás del líder, pues ¿se equivocó o no? ¿No? O sea, dicen, ganamos o perdiste. Así funciona. Sí. Entonces, en nuestra cultura es como algo muy común, ¿no? Entonces, el líder dice, no quiero. Entonces, afortunadamente, hablar en este liderazgo mucho más humano, es decir, tienes muchas más competencias que puedes desarrollar y puedes partirlas a partir de ti. O sea, el liderazgo más que saber mucho de lo que ahorita estamos hablando, de que sí es muy maduro y que sí la comunicación y si es kinestésico. Sé tú. O sea, yo te digo, si tú eres tú, eso ser auténtico es lo que te va a hacer naturalmente líder. O sea, más allá de que pueda funcionar en una organización o no, si tú eres tú, vas a encontrar la organización adecuada donde puedas ser más feliz, donde puedas desarrollarte más, decir, oye, tantos años desperdiciados allí en tal empresa, o no, qué bueno que no estoy aquí. Claro que date oportunidad de sacar una mejor versión de ti mismo. De repente tenemos que quien cada 6 meses quiere cambiar porque no se halla, ¿no? Claro. Pero habrá una estructura organizacional que no permita el que una persona sea quien debe de ser. Pues mira, yo creo que las corrientes administrativas están llegando a todas las empresas en algún momento. Pero vamos a ser claros, o sea, hay menos posiciones de liderazgo que posiciones operativas. Claro, o sea, hay posiciones de ejecución. O sea, finalmente aunque tengas una formación circular o una organización circular donde en medio es el cliente, etcétera, y todos hacemos de todo, hay una persona responsable de los resultados y hay una persona que tienes que darle seguimiento. Entonces, al haber menos oportunidades, también es cierto que no todo el mundo, qué bueno que no todo el mundo quiere, porque ¿cómo harías el trabajo? Haría como un triángulo invertido, ¿no? O sea, habría una sola persona que ejecuta y un montón de gente mandándole para que pudiera hacerlo. O sea, no sería viable, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera decirte es que cuando en estas organizaciones que están, pues yo te digo que recibiendo pues un grupo de una generación muy orientada al beneficio personal, muy orientada al respeto de su tiempo, muy orientada o sea, un papá de hace 20 años sin problema iba y venía todos los días a la salida a Pachuca. O sea, sí, iba y venía.
Y hoy, a lo mejor los jóvenes le ofrecen el trabajo, aunque vean que no así, porque me voy a desarrollar, porque el impulso lo tenemos, ¿no? O sea, y ya después de 2 meses dicen, no, esto no es para mí. O sea, levantarme todos los días a las 4 de la mañana para llegar a la salida a Pachuca, no, gracias, no quiero salir. O sea, no aguanté el ritmo. Ya no aguanté el ritmo. Entonces, las empresas se están dando cuenta que reciben a estas personas que tienen un perfil diferente. O sea, la mayoría son cuidadosas de su alimentación, de sus espacios, es más, de su tiempo. O sea, prefieren el home office. O sea, algo que ahora también... Que hacia allá debe de ir, yo creo, todo, ¿no? Pues yo pensaría que, salvo en las áreas de servicio, que tienen que tener un contacto directo, pues a lo mejor es difícil, ¿no? Pero porque siempre nos gusta que nos vean, porque somos seres humanos, o sea, nos gusta estar del otro lado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cada persona, ¿cuánto se ahorraría de su vida? O cuánto tiene hoy de calidad de vida pensando en que no hace esos trayectos infames. Te estoy hablando de la Ciudad de México, ¿no? O sea, claro que esto lo pueden oír en muchos lados, pero para quienes no ubiquen la Ciudad de México. Cruzar la Ciudad de México en una pica pueden llegar hasta hacer 3 horas y media. O sea, sin problema alguna, en tu coche bien sentado, ¿no? Y en transporte público. Y en transporte público, ¿no? O sea, y si están arreglando una calle, bueno, olvídalo ya, ¿no? Tómalo con toda la calma del mundo. Entonces, la verdad es que estas ganancias secundarias que estamos teniendo del home office, ¿no? O sea, que estamos aprendiendo como organizaciones a hacer home office, y que da resultados y que claro que te distraes menos en tu oficina, claro que sí. O sea, no tienes la olla express echando a andar, ni la lavadora, o sea, estás absolutamente concentrado, ni está tu esposa, ni están tus hijos. Y pudiera ser mucho más eficiente en ciertas cosas. Pero también es cierto que el home office te hace tener un horario más grande. O sea, al final el resultado se da porque a lo mejor no lo hiciste en las 8 horas o en las 7 horas que tenías, pero sí lo hiciste a lo largo del día, o sea, y se cumple con el objetivo. Entonces, estamos como aprendiendo a nivelar esas cargas de trabajo. Digo, eventualmente vamos a regresar a las casas, a las oficinas, y muchas empresas entenderán que habrá algunos roles, primero tal vez que pudieran no ser necesarios. Y bueno, habrá que asumir esa consecuencia. Y la segunda es que muchos pudieran tener un ahorro, porque ¿cuánto has gastado hoy de internet, de agua, de luz? ¿No? O sea, hoy hubo quien tuvo que hacer un contrato de internet, a lo mejor no tenía en su casa, ¿no? Y tú como empresa te lo estás ahorrando. Claro. Y entonces a lo mejor si necesitabas todo un piso, a lo mejor necesitas nada más la mitad del piso y tienes un ahorro y la gente funciona como diferente. Habla de madurez de los equipos, ¿no? O sea, claro que habrá que adaptarse. Sí. Y hay funciones que sí son, digamos que más chicoteadas. O sea, tenemos que estar más pendientes, ¿no? ¿Y cuántas llevas? ¿Y cuántas llamadas? ¿O cuántos? Más si es producción. ¿Sí? O sea, al supervisor no lo puedo mandar de home office. No, por supuesto. Y él sí necesita estar ahí, ¿no? Necesita estar pendiente y se va a dar cuenta que, pues, a lo mejor es más eficiente la gente cuando va a trabajar a la oficina que cuando está en su casa. Pero cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ese tipo de puestos, ¿no? A lo mejor sí. Puestos un poco más administrativos, sin problema los puedes dejar en casa 3x2, ¿no? 2, o sea, 3 días en casa, 2 en la oficina, o al revés, 3 días en la oficina y 2 días en casa. Creo que es parte de lo que este aprendizaje en las organizaciones nos está dejando y que va a generar un beneficio. O sea, vamos a pensar no solamente como el líder y los colaboradores, piensa como el responsable de la organización, el jefe, el CEO, o sea, el que me digas, ¿no? Él tiene que dar un resultado económico. O sea, le pagan por estar ahí y dar un resultado al final económico, ¿no? Dicen que hay una regla, bueno, hay 2 reglas. La primera es ganar dinero. La segunda, mucho. Entonces, le pagan ahí por hacer ese resultado y hacer rentable esa organización, no solamente por llevarse todos muy bien. No, está súper bien eso que dices. Fíjate que una vez recibí a un auditor y entonces preguntó, oye, ¿cuál es la misión? No, pues esta, ¿no? ¿Y cuál es la visión? Esta. Dice, oye, ¿por qué ninguna incluyen que están aquí para ganar lana? ¿Por qué les da miedo? Si para eso está hecho el negocio, ¿no? Sí. Esto es lo que acabas de decir, o sea, es una realidad y alguien tiene que responder por eso. Incluso las empresas que son asociaciones civiles, ¿no? Sin fines de lucro, tienen dinero que generar para poder funcionar. O sea, no se trata nada más de... Digo, no hay que pelearnos con el dinero también, o sea... No, yo no. Yo tampoco tengo ningún problema. Y la verdad es que... pero es cierto, o sea, a la gente no le gusta hablar de... Oye, quejan todo el día que no tienen el sueldo adecuado, pero jamás su jefe ha sabido que no tienen el sueldo adecuado.
Sí, es un tema que como que no se habla, eso no... Eso no se tiene que decir. Y tan fácil como, oye, yo digo que no lo tienen. O sea, vayan por el sí, ¿no? O sea, ¿qué más da? En una de esas funciona y pega y ya la hiciste. Sí, exactamente. Bueno, pues hablemos de liderazgo positivo. Sí, por favor. Sí, bueno. Háblanos de liderazgo positivo. Nada más para recapitular un poco, estuvimos hablando del situacional. Un poquito de la base de lo que teníamos en la mente hace muchos años de lo que era el liderazgo. Y ahora digamos que si lo pudieras decir así, es como este liderazgo positivo es lo último que hay de liderazgo. Es de lo más nuevo, ¿no? O sea, quisiera no decir que es de lo último, pero sí es lo más nuevo que está generando mucha rentabilidad en las organizaciones. Perfecto. Entonces creo que es muy bueno porque nos ayuda. Primero te digo que Kim Cameron es quien principalmente el autor de varias literatura alrededor de liderazgo positivo, que no es el liderazgo positivo, ¿no? O sea, no es el club de los optimistas. No ven, vamos a echarle ganas. O sea, eso no Estaría padre que así funcionara. Sí, que así funcionara. No, ese no es el liderazgo positivo, ¿no? El liderazgo positivo lo que sí es que te ayuda a crecer como organización, enfatiza en lo que está bien, respeta la calidad de vida de las personas, y ahorita vamos a ver cómo lo hace, y potencia lo que está correcto y enfatiza en lo que es extraordinario. Entonces ya suena muy inspirador desde ahí, ¿a poco no? Sí, ya. Ya hasta se siente la gente feliz con oírlo, ¿no? Está basado en 4 principios fundamentales. O sea, 4 más que principios, 4 conceptos fundamentales. Para que nunca se les olvide. Échale. Se llama CARS. Perfecto. CARS. Y vamos a hablar del primero, comunicación. Se los voy a decir y luego los vamos desglosando. ¿Les parece? Perfectísimo. Comunicación, ambiente, relaciones. ¿Están apuntando? Esta es la clase de liderazgo positivo. Y la última, significado. Ahora les platico qué es cada una de ellas. Pues bueno, en el tema de comunicación, ya lo veníamos un poco masticando al principio. Sí. Pero lo importante de esta comunicación es que habla de no solamente de ser claro y concreto, sino tener una comunicación positiva que incluya el reconocimiento de las personas. O sea, nunca termines una reunión de trabajo sin decirle a alguien de tu equipo o tú mismo lo bueno que está haciendo, que reconozca el trabajo de alguien, ¿no? Porque eso genera esta cultura de reconocimiento y de gratitud. O sea, es importante, por ejemplo, que todos los días dentro de tu vida diaria reconozcas que alguien está haciendo algo por ti y des gracias por eso que está sucediendo, ¿no? Entonces, si tú lo metes o sea, lo que a mí me llama la atención de este liderazgo positivo es que eres tú. O sea, esto lo llevas a tu propia persona. O sea, lo metes en tu interior y entonces es fácil llevarlo a la empresa. Ok. Entonces, lo primero te digo, piénsalo hoy, no como líder, no como en una organización, piénsalo como una persona. No trata con la estructura, sino primero trata contigo. Con la persona, exactamente, con el ser. Y yo creo que lo más novedoso de estas nuevas corrientes de liderazgo es que están en el ser y no en el hacer, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas en el ser, ya lo decía Michelle Domit hace mucho tiempo, ser, hacer y tener, ¿no? O sea, si tú trabajas sobre el ser, pues en consecuencia vas a hacer. Okay. Y en consecuencia vas a tener resultados. Pero queremos al revés, queremos tener mucho dinero, hacer poco y al final no construyes nada de tu ser. Y entonces hay gente que logra tener mucho dinero pero se siente muy vacío. No, es que no estoy pleno, no me siento bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no partiste desde lo más fundamental que eres. Y a lo mejor por eso me encantan, porque yo soy de la persona, entonces yo soy del equipo de las personas, entonces más que de las tareas. O sea, las tareas se van a dar, pero siempre respetando a la persona, respetando que es una persona que tiene emociones, que tiene situaciones conflictivas que resolver, pero que tiene mucho talento para aportar si es bien canalizado. No es lo mismo que le digas a tu hijo, ay, qué inútil eres para las matemáticas. Bien, le vas entendiendo poco a poco. No, es muy diferente. Poco a poco, pero sí le estás entendiendo. Y si no le entiendes más rápido, toma, ¿no? Sí, te digo que las mamás están ahí. Yo les oigo a mis vecinas así, complicadas un poco con las tareas de sus hijos. Sí. Pero es la verdad, o sea, a veces manejar nuestras frustraciones es difícil, pero esta es otra historia.
Ese será para otro podcast, otro episodio del para podcast. otro episodio, para otro momento. Pues bueno, entonces les decía que la comunicación tiene que ser no solamente empática, sino basada en el tema de el reconocimiento y la gratitud. Entonces, no termines ninguna reunión de trabajo sin que tú trabajes o te hayas permitido reconocer el trabajo de alguien y invitar a tu equipo, invitar a tu equipo para que haga una contribución en ese sentido. Y siempre a todos, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Y estar. Habría que, en el tema de comunicación, pues estás pidiendo cosas difíciles, ¿eh? Sí. Pues bueno, y estar aquí significa dejo mi celular, ¿no? Dejo mi cuaderno, dejo mis pendientes. Porque ¿no te has fijado que en algunas reuniones la gente utiliza esos espacios para sacar sus pendientes? Entonces los ves que voltean las hojas y apuntan, ¿no? O sea, no están ahí. O sea, entonces la verdad, si en serio que sí es anécdota. Sí es en serio. Oye, yo personalmente lo he hecho alguna vez, ¿no? Yo también, por eso me da tanta gracia. Por eso estoy evadiendo la cámara porque... Sí, no quiero sentirme evidenciada, yo tampoco. Soy yo del que estás hablando. Saludos, jefa. Sí, ¿eh? Sí, ahora vas a ver que yo también lo hago. Cuando empiezo a voltear mis cuadernos. No, pero bueno, si realmente eres cuidadoso y tú también te vuelves respetuoso del tiempo de las personas, te vas a dar cuenta que si estás con tus objetivos muy claros, llegas, los comunicas, pides la aportación de cada una de las personas. Insisto, sin retórica. O sea, hay que ser muy concreto de lo que quiero decir, ¿no? Yo tengo una colaboradora con la que trabajo mucho. Ten en tu cabeza claramente cuál es lo que quieres decir. Porque tiende a contar mucho hacia atrás. Y digo, vivimos en tanta prisa que cuando ya quiere decir lo importante ya nadie la está pelando, ¿no? A mí me cuesta mucho ser concreto. Yo también soy así. Quiero contarte una historia para que no te ofendas, para que me entiendas por otro lado. Y entonces lleno todo el ambiente de cosas. Y ya después era para decirles esto. Nada más, ¿no? Y ya se perdieron. Soy así totalmente. Ajá. Y ya se perdieron. Entonces, nada más, te digo, se trata de ser concreto. Digo, puedes tener tu personalidad. Solamente no te pierdas porque tú también te pierdes en la anécdota. O sea, te digo, apúntalo en un pedacito así. ¿Qué quería yo decir? Entonces, cuando yo quería decir esto, entonces, aunque le dé mucha historia... Sí, tengo que regresar. Tengo que regresar y decir lo que estoy diciendo. Sí, lo noto porque tienes una libreta de notas. Es que estoy checando mis pendientes. Sí. Ahorita voy a empezar a ver qué es lo que está haciendo. Bueno, entonces, eso tiene que ver con la comunicación. Eso genera una comunicación positiva porque las personas siempre se van a ir de ahí en lugar de un tema de rumor, en un tema de decir, sintiéndose bien de que lo hicieron, porque a veces el espontáneo no nada más es de una persona que recibió ese apoyo, sino resulta que más de 2 personas me hicieron un reconocimiento y te sientes muy bien y te sientes apapachado y te sientes querido y te sientes respetado y te sientes valorado. ¿Cómo vas a llegar a tu casa? No, pues como pavo real, ¿no? ¿No? ¿Y cómo vas a venir mañana a trabajar? Con mucho ánimo, confianza. Claro. ¿Y cómo va a ser el siguiente servicio que hagas? No, pues tiene que ser excelente. Es el resultado, ¿no? Es el ser para luego generar el tener, ¿no? Exactamente. Es como tener como esta oportunidad. Pero bueno, algo importante que maneja el liderazgo positivo también es algo que se llama el efecto heliotrópico. Déjame platicarte, todo el mundo conoce. Eso sí me sonó más interesante, como alguna droga que ya estás manejando de otro nivel, ¿no? Y fíjate que voy a hablar de la naturaleza. O sea, voy a hablar de los girasoles. Todo el mundo conocemos los girasoles que tienen su santo nombre precisamente en el efecto heliotrópico. Él gira alrededor del sol. O sea, si el girasol sale de un lado, si el sol sale de un lado, el girasol están como de este lado viendo todos y conforme va pasando el día, del lado derecho, nadie me está viendo, ¿no? Del lado derecho y luego hacia el lado izquierdo, conforme va pasando el día y cuando termina el sol, pues sus hojitas, ¿no? Como que se bajan un poquito. Es efecto heliotrópico. Entonces, esto va a suceder cuando hay una buena comunicación. Las personas van a ir o van a voltear a ver a quien más luz tiene, ¿no? Entonces, y van a seguir a ese líder positivo y como líder luego lo vas a entrenar a alguien que llega, hola, buenos días y saluda a todo mundo y no, o sea, es que llega así como muy callado, está enfermo, ¿no? O sea, algo le pasó. Entonces, esa persona que ya es líder positivo natural y que genera este efecto heliotrópico que la gente la ve, puede ayudarte a ti como líder a
transmitir estos valores. O sea, si ella ve que te siempre le dice, ay, gracias por hacerlo esto, ¿no? O sea, gracias por ayudarme en esto. O te reconozco que eres muy buena haciendo estas llamadas. Esa persona puede ayudarte a influir en esas, de manera muy positiva, por supuesto, ¿no? Entonces, naturalmente tendemos a buscar o a ver a las personas que son auténticamente positivas. O sea, también no se trata de todo ser el club de los optimistas y, ¡ay, hola! ¿Cómo estamos? O sea, no, o sea, porque polarizas y entonces. Oye, va a llegar una persona en donde te va a decir. Es falso esto. Exacto. O sea, no me sale. Es más, o una persona te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo naturalmente me siento muy ridícula haciendo eso. O sea, no me va a salir nunca. O sea, gracias por ser, pero yo soy más tímido, retraído. No importa. Solamente es, no te pierdas la oportunidad de recibir la retroalimentación de tus compañeros y intenta retroalimentar a otra persona en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, cuando en esta balanza que existe hacia el efecto heliotrópico, cuando existe una buena retroalimentación, vamos a darnos cuenta que la gente tiende a enfermarse menos, ¿no? A acudir más felices al trabajo, a ser más enfocados, porque existe pues en nuestro organismo mucho más oxigenación, ¿no? Estamos como más en la oportunidad. La energía que genera tu cuerpo te hace estar como más positivo, ¿no? Mucho se ha hablado en la pandemia de mantenerse positivo, ¿no? De mantenerse positivo para no enfermarse, ¿no? O sea, que cuando baja nuestro sistema inmunológico es porque estamos muy estresados, al revés. Cuando estamos estresados, baja nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y eres susceptible a enfermarte. Sí, exactamente. Entonces, oye, ¿todos tenemos un mal día? Sí, ¿no? Tampoco se trata, insisto, que todos estemos siempre en el high 100%, no. Sino que puedas naturalmente buscar lo positivo, buscar los aprendizajes, incluso de un pésimo día. Y dormirte en la noche, decir, oye, gracias porque viví esta experiencia, porque me va a servir muchísimo. Y no nada más morirte ahí, dormirte con la sensación de frustración o de enojo, de incapacidad, ¿no? De no solo. Y hay cuestiones que no se resuelven en el día. Sí, efectivamente. Hay cuestiones que no vamos a resolver en ese día porque es un proceso largo, porque implica muchos aspectos. Lo que sí te digo es no te pierdas cada día sin decir gracias porque falta a lo mejor un día menos, ¿no? O sea, piensa en las personas que están recuperando la salud, etcétera. Sí. Que den gracias porque es un día menos y porque o están más cerca de la recuperación o están más cerca de la sanación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es el tema de comunicación al ambiente. ¿Qué tal cuando llegas a una oficina y dices, bueno, el ambiente está tan pesado que se cortaría con tijera, ¿no? Sí. O sea, cuando estás o en la casa, ¿no? O sea, que entras a una casa y sientes así el ambiente súper pesado. O sea, el ser humano es capaz de detectar cuando se siente pesado el ambiente, cuando se siente fuerte. Entonces, la comunicación trabaja junto con el ambiente, porque al estar todo mundo contribuyendo a que pase algo mejor, se van sintiendo mejor y el ambiente se va haciendo, la gente va llegando más feliz a trabajar y va llegando más feliz a su casa. Y entonces en su casa regresa bien feliz a trabajar. Y entonces en lugar de decir, ay, qué fastidio, tengo que volver a trabajar. Oye, ya llegó la señora esta que me cae mal. Se llama tu esposa. Ah, sí, pero igual me siento, ¿no? O sea, de sentir como esta gratitud, de vivir en gratitud, de vivir en reconocimiento. Esa parte de la comunicación va a influir forzosamente en el tema de reconocimiento. Y hay que estar constantemente invitando a las personas a ser reconocidas como personas y no como empleados. O sea, tú como líder, ¿no? Decir, cuando llega la que siempre saluda, toda discreta, a su cuarto o a su oficina y decir, hola, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ah, no, sí, gracias, es que llegó mucha prisa. Ah, te extrañamos, ¿no? O sea, extrañamos que fueras a saludar a todos. ¿Para qué? Para hacer un reforzamiento en la conducta, ¿no? Dicen que, bueno, no dicen, que Blanchard en su libro de Bien Hecho, que tiene 1000 años que se editó, pero que habla de cómo entrenan a las orcas, ¿no? Bueno, la forma en la que se entrenan es que refuerzan las conductas positivas. Entonces, cuando una persona hace algo que esté equivocado, bueno, cuando la ballena se va por donde no tiene nada que ver. No tiene premio. No tiene premio. Y hasta cuando cruza la línea, ¿no? Le ponen primero hasta abajo de la alberca un hilito ahí para que cuando pasa por ahí, la premian. Y entonces cada vez le van subiendo más y hasta que, bueno,
antes, ¿no? Ya cerraron todos los parques acuáticos. Pero sí, pero el adiestramiento canino, por ejemplo, es igual, ¿no? Sí, exactamente. Entonces se refuerza una actitud. Conducta positiva. Exactamente. Entonces tú, para mejorar el ambiente laboral, hay que reforzar las conductas positivas. Y una parte del reforzamiento es darte cuenta de con quién estás trabajando. O sea, saludar a todos, buenos días, y llegar y darte el tiempo. Si eso implica que llegues 10 minutos antes, hazlo, pero siempre llega con la actitud de saludar a todo mundo, con los que convivas en el espacio, ¿no? O sea, tampoco se trata de saludar a todo mundo en el edificio, ¿no? Porque también haces poco eficiente tu tiempo, ¿no? Pero si convives en ese espacio, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? O sea, a tu entorno y generar como esta emoción positiva que genera el salud, ¿no? Bueno, el saludar a todo el mundo. Entonces, bueno, no cierren nunca el día si ustedes no generan este buen ambiente. Festejar los cumpleaños, no sé, reconocer en el caso de ventas, por ejemplo, cuando van avanzando y uno más y tenemos uno más y entonces como que pasa, casi como que van siendo la apuesta, ¿no? Tú puedes, y si ves que alguien se está haciendo para atrás, vamos, ¿cómo te ayudamos? O sea, estamos como empujando a ser como esta red de apoyo, ¿no? Que viene el tercero, que es las relaciones positivas, ¿no? Cuando las personas tienen una buena comunicación y un buen ambiente de trabajo, pues evidentemente son una fuente generadora de enriquecimiento, vitalidad y aprendizaje. O sea, saben que tienen la confianza de llegar a decirle a alguien que algo no les gusta, que algo no está bien, que algo no está funcionando o que se sienten que eso no es. Entonces reconocen sus emociones para hacerse cargo de ellas. Y entonces ellos dicen, oye, yo siento que, o sea, no puedo decir así es, porque no tengo la certeza que así sea, pero yo siento que así es. Si lo llevas a tu casa, sería, oye, yo siento que cuando llego no me haces caso. Entonces, eso es lo que yo siento, no significa que es lo que realmente esté pasando. ¿No? Y bueno, ahí hablamos de otro tipo de formas, ¿no? y la persona puede decir, oye, es que estoy haciéndote la comida que más te gusta, ¿no? Entonces, a lo mejor esa persona, su forma de comunicarse contigo es a través de la comida y tú lo que quieres es que te vean. Pero el acuerdo surgió a partir de platicarlo, ¿no? De comunicarte adecuadamente lo que tú quieres. Pero entonces eso va construyendo como estas relaciones significativas para ti. Entonces, cuando en una organización, cuando tienes una buena relación, pues fácilmente vas a llegar incluso a decir que algo no está funcionando. Porque hablar de los momentos más felices está padre, pero cuando los retos cuando las cosas no están marchando bien, como seguramente no están marchando bien en algunas empresas en este momento por el tema de que las ventas han disminuido, que tienen que prescindir de algunas personas, o en casa cuando las cosas, pues a lo mejor alguien se quedó sin trabajo, el papá o la mamá o los dos, ¿no? Entonces, ¿de dónde? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la gente que dice, no, yo no tengo amigos. No, bueno, ¿y cómo haces tus relaciones comerciales? ¿A quién le vendes lo que vendes? O sea, ¿cómo le haces para sobrevivir? No, yo solo. Fantástico, o sea, qué bueno que tengas tus propios recursos y esté genial, pero sí necesitas de una red de apoyo, o sea, sí necesitas esas relaciones, o sea, de ser buenos vecinos. Bueno, hay casos muy dramáticos de malos vecinos, ¿no? Pero de ser buenos vecinos, de sumarnos a contribuir al bienestar de todos. Y si se trata de la organización, que es la que estamos hablando, pues bueno, de contribuir a saber que si a esta empresa le va bien, me va a ir bien a mí porque yo voy a poder conservar mi trabajo. Y si a esta empresa le va mal, pues me va mal a mí porque yo no voy a poder tener ese trabajo. Se está poniendo en riesgo. Entonces, la empresa, claro que es de un dueño y hay una cosa que se llama el pie de la productividad, que pues no se trata de que me dé más pie, ¿no? Más pedacito. O sea, el dueño se queda con la mayor parte del pastel, sí. Y ese pedacito de pie es solamente para los colaboradores. Pero la forma de que yo tenga más como colaborador no es más pedazo del mismo pie, sino hacer crecer ese pie. Entonces, me va a tocar más, claro, más también al dueño. Sí, por supuesto que sí. Pero al final tengo como colaborador la oportunidad de sentir que sumo a esa contribución porque tengo una retribución al respecto, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Muchas veces de que toda la gente comprenda esa parte. Sí, yo por eso estoy muy de acuerdo con lo que se llama banda de compensaciones, que es punto y aparte. Ahorita no estoy metiendo en el liderazgo positivo. La banda de compensaciones habla de que la persona tenga un sueldo claro, fijo, que pueda alcanzar a sumar a sus necesidades más básicas, pero que tenga un sueldo que tenga que ver con su desempeño. Resultado. Uh-huh. Entonces, esa persona tiene una motivación por alcanzar un sueldo mayor. Claro. Y así evitas mucho la hora silla.
O sea, ya llegué a trabajar, prendo la computadora y ya me voy y la apago, pero quién sabe qué hice todo el día, ¿no? O sea, no hice realmente mucho, no contribuí a la organización, sino decir, oye, pues depende de cuántas veces llame, cuántas veces busque, cuánta gente traiga, no, esa gente me hace mucho más competitivo y me permite más sumar. Claro que a los colaboradores a lo mejor a algunos les da miedo, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es que voy a tener poquito sueldo y lo demás por mi desempeño, cuando tendría que darte la oportunidad y la confianza, ¿no? Es decir, vas a tener mucho más sueldo porque tú tienes las capacidades para hacerlo y no estás solo, cuentas con todos nosotros para enseñarte a llamar, para enseñarte las mejores técnicas, para enseñarte a platicar, o sea, lo que tenga que suceder, ¿no? Y esas son las relaciones que las hacen más significativas, volviendo otra vez al tema del liderazgo positivo, las hacen más significativas y generan mucho mayor ambiente de trabajo, ¿no? O sea, qué bien. Y se sienten las organizaciones cuando entras y ves como que hay buena relación o en las casas o en los matrimonios, dices, oye, no quiere decir que nunca estemos de malas y que nunca nos peleemos, porque también eso es falso. O sea, afortunadamente nos dieron todas las emociones y lo que hay que aprender es a manejar esas emociones. Pero bueno, eso es otro tema. Como la película como exactamente, de tristezas. ¿no? Significativa, por ahí cierto. Andan, pero... Sí. Hay que manejarlas. Hay que manejarlas y hay que recordar que una con otra se compensa, ¿no? O sea, lo podemos como platicar. Y bueno, el último que para mí me encanta, que tiene que ver con el significado. Lo primero que te digo es que Viktor Frankl lo dice muy bien en su libro de El hombre en busca de sentido, que es muy clásico, ¿no? Y lo que dice es, y que no es realmente el de él, sino de Nietzsche, la frase de quien tiene un porqué en la vida encuentra el cómo. Entonces, a tu tarea, a tu trabajo, dale un significado. ¿Tú para qué estás ahí? ¿Tú por qué estás haciendo? Platicábamos antes de entrar al podcast. A mí me gusta hacerlos, ¿no? O sea, tú por eso vienes aquí, lo haces y te contribuyes una parte de tu tiempo, porque es algo que te gusta hacer. Entonces, le da significado a tu vida porque te hace sentir más feliz, porque te aprendes cosas, porque te da la oportunidad de conocer gente interesante. O sea, bueno, las razones que sean, pero el significado que tú le das a ese trabajo, tenlo. Porque una vida sin significado es una vida vacía. Y entonces por eso la mayoría de la gente da sus infartos el lunes a las 8 de la mañana, porque no quiere hacerlo, ¿no? O porque gracias a Dios es viernes. No, o sea, que para ti sea lo mismo tenerlo. Pregúntale a un pintor, ¿a qué día pinta? ¿De lunes a viernes? Todos o sea, él pinta los días, todo a cualquier hora. O no. O no, exactamente, ¿no? Y se decide mejor ir a tomar inspiración y mejor se sienta en algún lado y estar con la gente le hace sentir bien y entonces regresa y puede pintar. Entonces, bueno, y algunas empresas donde tienen espacios de recreación para sentirse menos estresados, etcétera. Lo que yo te digo es, ¿te vas a sentir estresado? Sí. Y mucho más si lo que estás haciendo no tiene un sentido para ti. Entonces, busca ese significado dentro de ti. Es una habilidad del líder, ¿no? Ayudarle a la gente a encontrarle el sentido de lo que está haciendo. Pero el primero tiene que nutrirse, tiene que saber él, que para él es importante. Porque si para él no es importante lo que está haciendo en este momento, o ser líder, o hacer el trabajo, y por eso te decía, ¿líder se hace o nace? Pues se hace en el momento que para esa persona es importante lo que está haciendo. Es más, a lo mejor lo que le importa es el desarrollo de las personas y contribuir a las personas y está muy orientado y les ayuda a que se sientan bien y a que el trabajo funcione. Y el resultado lo da a través de las personas. Fantástico. Pero que sienta esa habilidad. Entonces, honestamente, creo que estas 4 que van pues una con la otra, ¿no? Van trabajando juntos el CARS. Que bueno, eso francamente nunca se nos va a olvidar, ¿no? O sea, como que es una palabra fácil de recordar, pero que nos puede dar sentido en nuestra vida. Si lo haces en la empresa, fantástico, y si tienes oportunidad de llevarlo a casa, que sería lo ideal, sería fantástico, porque así no puedes dejar tus problemas afuera, ¿no? Esa es una de la vieja escuela. Deja tus problemas afuera de la empresa. A chispas, ¿y cómo le haces? O sea, dejas tus emociones, y no, o sea, ¿cómo le haces? No, al contrario. Ven y aquí juntos te vas a sentir con la fuerza suficiente, con el apoyo suficiente para que vayas y resuelvas ese problema en la casa de la mejor forma, ¿no? O sea, nadie, si tiene una persona muy querida en el hospital, va a llegar con toda la energía en su trabajo. Lo que tiene que recibir es todo el soporte a través de las relaciones
y darse cuenta que a través de ese trabajo que le significa a lo mejor tener un recurso y a través de ese tener gastos médicos, seguro social, lo que sea, y con eso están atendiendo a su mamá o a su persona favorita o a su persona querida. Y eso le puede contribuir a decirle, oye, qué bueno que gracias por sentirme trabajar, por darme este trabajo y sentirme contento en este trabajo, porque a través de eso puedo tener el recurso para atender a mi gente. Y eso es darle significado. Qué forma diferente de ver las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y siempre te digo, como ser humano tendríamos que tener además una escala de nuestros valores. O sea, que voy a saber qué es importante para mí si tengo claro cuáles son esos valores que tengo. Si no, pues evidentemente nunca voy a tener una oportunidad de sentirme contento o feliz porque no sé qué es lo importante para mí. Y eso sucede en la adolescencia. Pero nunca está mal poderla recapacitar. Tenerla claro. O sea, es importante la familia, es importante el amor, la amistad, la salud, la caballerosidad, la lealtad, la humildad, la confianza. Digo, estoy mencionando 8 de cientos de valores que pudieran existir. Entonces, a través de la práctica que tú vayas haciendo de estos valores, pues puedes contribuir a ser virtuoso en esos valores y contribuir a la organización. Entonces, eso es básicamente el liderazgo positivo. No, pues está muy, muy padre. Yo creo que es un cambio a lo que veníamos entendiendo, lo que se venía hablando, ¿no? Últimamente de lo que tiene que ser como el liderazgo. Sí. Que siempre es nada más como empujar hacia los resultados, ¿no? Sí, no por tanto. Tienes que dar. Y ¿no? Más como esta estructura organizacional, no tanto como trata primero contigo, nútrete a ti, lo que ahorita estabas comentando de inspírate, motívate a través de canalizar tus emociones, no es que las dejes fuera. Eso es algo también que lo escucho muy diferente del liderazgo positivo, porque siempre o casi siempre, por lo menos en mi experiencia, ha sido lo que justamente decías. O sea, no traigas los problemas a tu trabajo o al revés. Y eso es el significado de deja tus emociones en la puerta, entra sin tus emociones y sal sin ellas y dirígete a tu casa sin las emociones que generaste ahora en el trabajo, ¿no? Y qué diferente lo que dices, no. O sea, mejor canalízalas, sopórtalas, dirígelas y agradece que puedas tener esas emociones y entonces ya vas a poder tú llegar o ya sea tu trabajo, con estas emociones ya bien canalizadas, bien dirigidas, o al revés, ¿no? Ve a tu casa y haz lo mismo. Porque si no eres una olla express, ¿no? O sea, evidentemente en algún momento vas a tronar porque en tu... Y eso es sí o sí. Sí. Va a pasar. Va a pasar. O sea, porque no puedes contener. O sea, o en tu casa o en tu trabajo, pero en algún lado vas a tronar, claro. ¿no? Y bueno, y para quienes ya estamos viviendo un momento crítico, porque además las personas estamos viviendo momentos críticos en las familias, en los trabajos, así es, oye, todo, ¿no? Les digo yo, hagan un análisis de sus aprendizajes para que por ahí empiecen a tener una vivencia de frecuencia positiva. O sea, todo esto para qué me ha servido, ¿no? Claro. Incluso para haber trabajado en esa empresa que fue tan ruin y tan malvada contigo, ¿para qué te sirvió, no? Algo te dejó. Algo te dejó. Sí, definitivamente. O sea, pero tenemos que concentrarnos en las dos cosas, ¿no? En los dos valores, en las dos condiciones. Perdón ahí por los... Es un bebé que anda por aquí. Que se va a filtrar por ahí el sonido. No, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Realmente ustedes. Fue muy nutritiva esta plática. Espero que nos puedas acompañar más adelante con algún otro tema que te apasione. Claro. Se nota que esto te apasiona. Sí, y me gusta. Y estuvo muy, muy, muy padre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarme. Que te vaya genial ahora en esto que estás haciendo del tema en línea, que lo puedas llevar a un siguiente paso. Estaría súper bien después platicar acerca como de la conclusión, ¿no? Ahorita sí. Esto trajo la pandemia, nos dirigió, nos enfocó, nos fue como llevando por este camino, pero estaría muy padre platicar, oye, ¿y cuál fue la conclusión una vez que volvimos a reintegrarnos en la normalidad? Si es que si esto se va a poder mencionar nuevamente, ¿no? Sí, seguro que sí, claro que sí. Muchas gracias, de verdad es padrísimo trabajar en un equipo así, o sea, con esta buena comunicación y buen ambiente, y felicidades que sigan así. Muchas gracias y que cuando nos vaya mal, nos vaya como hoy. Bye. Bye.